Hola comunidad de CERSA, un saludo cordial. En este video tutorial vamos a ver los tipos de puentes y su diseño. Los invito a que me acompañen para ver este tema que es muy interesante. Un puente, una pequeña definición, ¿no? Es una estructura que tenga un ancho no menor a 6 metros y que forma parte de una carretera o que está localizado sobre una carretera. Es una definición, ¿no? También podemos decir que es una obra que se construye para salvar un obstáculo. Generalmente los puentes son construidos para salvar obstáculos, ¿no? Ya sea quebradas, ya sea grandes ríos, etc. Y el fin es comunicar una vía con otra, ¿no? Para que continúe, ¿no? También podemos decir que se compone de un gran número de tramos sucesivos cuando es un viaducto. Y bueno, generalmente es hecho también para el tránsito peatonal. Comúnmente vemos en las calles, en las grandes vías, cómo se construyen puentes peatonales para que la gente pueda cruzar por ahí y así evite cruzar por las carreteras que tienen gran tráfico y puedan ocurrir accidentes, ¿no? Esta es una pequeña definición. También vamos a ver qué elementos estructurales tiene un puente. Básicamente, ¿no? Porque hay muchos tipos de puentes, pero generalmente los puentes tienen estos elementos que estamos viendo a continuación. Uno es la superestructura. La superestructura se llama super porque viene del término superior, ¿no? Entonces, en la superestructura, ¿qué tenemos? Tenemos el tablero y tenemos la estructura principal, como estamos viendo en la imagen, ¿no? También tenemos la subestructura, que el nombre sub viene de la parte de abajo, de inferior, donde encontramos que los estribos y los pilares, ¿no? También encontramos los apoyos. Y luego tenemos la cimentación. La cimentación ya viene siendo la parte que está enterrada, ¿no? Digamos, enterrada en el suelo, que ya vienen siendo las zapatas, los pilotes y cajones, ¿no? Y también contamos con algunos elementos de conexión. Esto es más que todo en algunos puentes cableados. Entonces, estas son las principales partes de los puentes, que prácticamente tienen casi todos los puentes, que vamos a ver a continuación. La clasificación de los puentes, ¿no? Según su finalidad. Según la finalidad que tiene un puente, se clasifican por puentes para carreteras, puentes para ferrocarriles, puentes peatonales, puentes para acueductos, puentes para aviones que están ubicados en aeropuertos y los viaductos, ¿no? Para vehículos eléctricos. Acá podemos ver puentes para carreteras, como vemos en la imagen superior izquierda. En la imagen inferior izquierda vemos un puente peatonal ubicado en una vía para la gente. En la imagen superior derecha tenemos un puente para un tren, ¿no? Vemos que generalmente esos puentes para grandes vehículos tienen también una dimensión muy larga, ¿no? Y en la imagen final de abajo a la derecha tenemos un puente para un avión, ¿no? Entonces, esos son los puentes que generalmente este tipo de clasificación vendría siendo una clasificación de puentes que sirven para las vías, ¿no? Para las vías terrestres. También tenemos la clasificación de puentes según el material principal del que está construido, ¿no? Tenemos los puentes modernos, los que ahora vemos, que generalmente están hechos de concreto o acero, o ambos al mismo tiempo, ¿no? Que son los puentes que tenemos construidos actualmente, ¿no? Pero también tenemos puentes de aluminio, un poco más antiguos, y también tenemos antiguos más, puentes de mampostería, de piedra, de madera, que ya viene siendo de épocas del siglo XVII, XVIII aproximadamente, por ahí un poco más antiguos, ¿no? Tenemos aquí ejemplos, ¿no?, de puentes de madera y de puentes de mampostería, ¿no? Y según el tipo del sistema estructural principal. Esto es lo que nos interesa, esto es lo que vamos a ver. A continuación, yo los invito a que compartan este video, le den like, para poder descargar el material que se les está adjuntando. Entonces, ahora, junto con la diapositiva, les voy a presentar también los diseños que tenemos, ¿no? Y tenemos el primero, que es el puente tipo viga, ¿no? Es el sistema estructural más simple. Este tipo, las cargas principales de la superestructura, ya vimos que es la superestructura, se apoyan y sus cargas, su peso, se apoya en las vigas, ¿no? En las vigas verticales. Longitudinalmente se pueden optar distintos esquemas, puentes tienen, los puentes suelen tener tramos simplemente apoyados,
También tenemos puentes isostáticos con voladizo, puentes de vigas continuas, son una subclasificación de puentes tipo viga, ¿no? Puentes vigas parcialmente continuas, ¿no? Entonces, principalmente son los puentes de tipo viga, ¿no? Acá tenemos una imagen de referencia de los puentes tipo viga y aquí les estamos adjuntando un diseño de un puente de tipo viga, ¿no? Para que ustedes puedan diseñar cualquier puente, ¿no? Cualquier puente tipo viga, ¿no? Se calculan, como vemos, ¿no? Las vigas, las cargas sobre el puente, cargas muertas, vemos los materiales. Este es el tablero pretenizado. Luego también tenemos el tablero de acero. Todo el cálculo está aquí, ¿no? Todo el cálculo está aquí. Generador de vigas de acero. Y también tenemos, bueno, esta que dice base de datos es las cifras, ¿no? Las cifras que está jalando el Excel para que funcione, ¿no? Entonces acá tenemos este diseño de puente tipo viga, ¿no? Que se les va a adjuntar. También tenemos otro diseño, pero viga con losa, ¿no? Lo tenemos aquí. Vemos el esquema. Vemos, ¿no? Que los datos de entrada son los datos de color rojo, ¿no? Tenemos la longitud, el ancho de la cajuela, luz del puente, peralte, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo pueden revisar con más calma. Las vigas. Tenemos también el diseño de la losa, que la losa a que pertenecía a la superestructura, ¿no? Entonces estos diseños son completos para que ustedes puedan usarlos. Está también el diseño de las vigas simples, ¿no? Está el diseño completo de todo el puente, ¿no? Bien, continuando, tenemos los puentes de tipo pórtico, ¿no? Los puentes de tipo pórtico, generalmente su característica es la unión rígida entre la superestructura y los pilares, ¿no? Esa es una de las características principales que tienen los puentes tipo pórtico. Se utiliza una técnica de construcción por volados sucesivos y actualmente se construyen puentes cuyo esquema estructural final es aporticado, ¿no? Vamos a ver una imagen referencial de este tipo de puente, ¿no? De este tipo de puente. Bien, el siguiente que vamos a ver es el puente tipo arco o puentes en arco, ¿no? Gracias a su forma, generalmente en los puentes tipo arco transmiten las cargas trabajando en un estado en el que los esfuerzos primarios son de compresión, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura nos permite tener eso, ¿no? Gracias a su forma, nos permite transmitir las cargas, ¿no? De la manera en que estamos viendo, ¿no? Pueden ser de diferentes formas, o sea, dentro de los puentes en arco también tenemos las clasificaciones, las subclasificaciones, podría decirse, ¿no? Que son los puentes de tímpano lleno, tímpano abierto, de tablero superior, de tablero inferior y de tablero intermedio, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a ver aquí el diseño de un puente en arco convencional, ¿no? Convencional. También se recomienda que cuando se dispone de buenas condiciones para la cimentación en los arranques y el rebajamiento, se use este tipo de puentes en arco. O sea, antes de decidir qué puente vamos a construir o vamos a diseñar, es bueno evaluar esto, ¿no? Entonces acá nos dan una sugerencia que nos dice que si las condiciones para la cimentación son buenas en los arranques, o sea, en la partida de donde va a partir el arco y el rebajamiento es el adecuado, nos recomiendan usar este puente en arco, ¿no? Vamos a abrir el diseño de los puentes en arco. Aquí lo tenemos, ¿no? Puentes en arco inferior de hormigón armado, ¿no? Vemos la forma, vemos el tablero, el arco y las péndolas, ¿no? Datos de entrada, la luz del arco. La luz es generalmente la longitud que va a tener el puente, sin contar los estribos ni otras distancias, ¿no? La luz prácticamente sería la longitud de la losa, ¿no? Los rangos, también tenemos, acá nos aconseja, ¿no? Adoptar una flecha entre los dos rangos, ¿no? Entonces, bueno, estas hojas están totalmente automatizadas para que las revisen con más calma, si no el video duraría mucho. Entonces, solo les estoy mostrando el material que les vamos a hacer llegar. Como lo repito, compartan este video, denle like para que puedan acceder al material, ¿no?
Otro dato, bueno, estos datos de color verde son los datos que son datos de entrada, ¿no? Los datos, acá también tenemos el número de vías, ¿no? Número de vías quiere decir que este es un puente grande prácticamente, ¿no? Tiene 4 vías. El ancho de cada vía es 3.6, ¿no? Y el ancho de las aceras también se contempla, ¿no? Luego, acá ya realiza una multiplicación, una suma, ¿no? ¿Qué suma? Voy a habilitar la edición. Suma estos 3 factores, pero multiplica que las aceras por 2, ¿no? Porque hay una acera en la izquierda y una acera en la derecha, ¿no? Y luego se sigue con el cálculo, ¿no? Acá están las gráficas. Acá, por ejemplo, se utilizan gráficas, ¿no? Hay datos que se tienen que ingresar vía gráfica, ¿no? No son datos calculados. La mayoría sí, pero algunos de estos no, ¿no? Entonces, ¿qué es esta gráfica? Esta gráfica es un nomograma, ¿no? Que relaciona que el valor del coeficiente C1 con la flecha vano, ¿no? Entonces, el objetivo de esta gráfica es encontrar, ¿no?, el valor del coeficiente C1. Acá nos dice que tenemos un C dado por tabla. Y luego con este C podemos intersectar dependiendo del tipo de diseño que estemos haciendo. Encontramos la relación flecha-vano y encontramos despejando el valor que estamos buscando, ¿no? Es un análisis de un nomograma. Esto es para el tablero superior. Luego tenemos el tablero inferior, ¿no? Bueno, vimos aquí esto, ¿no? Los diseños, ¿no? Tablero superior, ¿no? Acá está el diseño del tablero superior, del puente, del tipo de arco con tablero superior. O sea, ¿qué quiere decir esto? El arco está abajo y el tablero está arriba, ¿no? La luz está arriba, ¿no? Este es el diseño para ese tipo de puentes. Ahora tenemos el puente con tablero inferior. ¿Qué quiere decir? El arco está arriba y el tablero se encuentra abajo, ¿no? Es el segundo diseño que estamos viendo acá, tablero inferior, ¿no? Vemos aquí, de igual manera, los datos de color verde son los datos de entrada. Seguimos el procedimiento del diseño. Como les digo, esto ya ustedes lo van a ver con más calma. Entramos al nomograma, como les expliqué anteriormente, y calculamos, ¿no? Realizamos el cálculo para el puente de tablero inferior. Luego tenemos el puente de tablero intermedio, ¿no? ¿Cómo es el gráfico de este, no? Digamos que, bueno, así diciendo a grosso modo que es mitad-mitad, ¿no? La mitad del tablero está abajo y la mitad del tablero está arriba, ¿no? Ese diseño, y como vemos, depende mucho del análisis del lugar donde estemos haciendo, ¿no?, el diseño, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos los datos de entrada de color verde y al final se procede con el cálculo, ¿no? Se procede con el cálculo. Acá en esta hoja también tenemos el diseño de un puente tipo network, ¿no? En la diapositiva no mencionamos ese puente, mencionamos otros, pero acá nos encontramos con el diseño del tipo network, ¿no? O sea, red de trabajo. Bien, tiene esta forma, que prácticamente, si lo comparamos con el que tiene el tablero inferior, es distinto, ¿no? El tablero inferior tiene los cables perpendiculares a lo que es el tablero. En cambio aquí se traza como una red, De ahí viene network, ¿no? Vemos que tiene 2 arcos y prácticamente esta es la estructura y los componentes que tiene, ¿no? De igual manera, el diseño se entra con los datos de color verde, pero acá ya se comienza a cambiar, ¿no?, el tipo de diseño, ¿no? Acá especificamos que este tipo de diseño de la separación de los cables en el arco está dado por un ángulo alfa y una distancia d. ¿Cómo hacemos ese dibujo? Nos sugiere que lo hagamos en AutoCAD, ¿no? Esa es la manera un poco más fácil de hacer, ¿no? Con un poco de cuidado porque a veces es un poco inexacto, ¿no? Y luego de eso ya se comienza a hacer el diseño igualmente como lo vimos anteriormente. Tenemos una parte donde se verifica la cuantía. Esto de acá ya no voy a entrar. Y esto sería los diseños que les presentamos de los puentes de tipo arco. Continuando, vemos, si estuvieron atentos, este es un puente de tablero inferior, pero vemos el cableado también es tipo network, ¿no? Entonces, podría decirse que es un híbrido, ¿no? Puentes reticulados. Se encuentran conformados por 2 retículas o planos paralelos.
El tablero está construido por una losa que se apoya en vigas transversales, ¿no? Generalmente un puente articulado está formado por el ensamblaje triangular de elementos rectos y que consta o se caracteriza por los ejes centroidales. Las cargas llegan al reticulado en sus nodos, y finalmente también una característica es que los esfuerzos primarios que se generan son fuerzas axiales o de compresión. La imagen de referencia que tenemos de los puentes reticulados es la siguiente, es este tipo de diseño de puente reticulado. En este caso del puente reticulado les estamos dando un manual donde se ven puentes tipo arco, tipo atirantado, y acá está el autor que ha creado, ¿no?, ese manual, ¿no? Siempre es bueno citar quién ha hecho el trabajo. Y finalmente tenemos los puentes, tenemos los puentes colgantes. Los puentes colgantes son los que en mi apreciación son los más impresionantes, ¿no? Acá tenemos una figura, ¿no? Vemos, ¿no?, que consta de una estructura principal que está construida por cables puros, ¿no? Soportan las cargas que se transmiten entre torres, o sea, las torres van yendo aquí, vemos, ¿no?, las torres se soportan las cargas de los cables y los cables soportan la carga de la estructura, ¿no? Digamos que es un diseño enlazado, en otras palabras, ¿no? Las torres soportan las cargas de los cables y los cables soportan las cargas de la estructura, y obviamente la estructura ya soporta, ¿no?, todas las cargas que van ahí, ¿no? Procedemos a ver el diseño de los puentes colgantes, ¿no? Puente colgante, y lo tenemos aquí, ¿no? Es un proyecto de un puente peatonal colgante ubicado en Abancay, ¿no? Puente colgante peatonal, ¿no? Y de la misma manera, ¿no?, vemos los datos de entrada. Acá nos dice datos a ingresar, ¿no? Ingrese la longitud del puente, ingrese flecha del cable, sobrecarga máxima. Los datos de color amarillo son los datos de entrada. También nos pide que ingresemos la base y la altura, ¿no? Y el resto ya viene calculado, ¿no? Se calcula por las fórmulas que están mostradas aquí. Y tiene una verificación, ¿no?, una comprobación. Tiene que cumplir esta condición para que diga conforme. Caso contrario, tenemos que reevaluar nuestro diseño. Luego seguimos con el cálculo de los diseños de los largueros, que se ingresa la base y la altura igualmente, y luego seguimos el diseño de las viguetas, ¿no? Igualmente se ingresa la base, la altura y el número de largueros, ¿no? Esta vez se ingresan 3 datos. Por eso primero se diseña el número de largueros, luego el diseño de las viguetas, perdón. Continuamos, se procede a diseñar las péndulas, donde se usan péndulas de diámetro. El diámetro ya, digamos que lo asumimos nosotros, pero con mucho criterio, calculando de esta tabla, ¿no? Y el diseño de los cables principales, donde se ingresa un factor de seguridad y se ingresa el número de cables que vamos a usar, también basándonos en los datos que estamos calculando, ¿no? Finalmente se entra al diseño de la cámara de anclajes, donde tenemos datos de entrada, los que vemos aquí, A, B, C, los cuales están en la figura, se muestran cuáles son, ¿no? El NAME, el nivel de aguas máximo extraordinario, son términos más que todo hidrológicos. Se calcula con el NAME porque, como dice su nombre, nivel de aguas máximo extraordinario, se calcula siempre con el peor factor, ¿no? También existe el NAMO, nivel de agua máximo ordinario, ¿no? Vemos aquí que A es el ancho, B es el largo, C el peralte, F la contraflecha, y acá ya nos dice que veamos el gráfico, ¿no?, que es LH1, LH2, ¿no? Vemos aquí, y ahí se continúa con el diseño, ¿no? Sigue el diseño de los carros de dilatación, etc. Esto está para que ustedes lo repasen con más calma, ¿no? En las otras hojas todo está en blanco, ¿no? Y finalmente tenemos los puentes de tipo atirantado, ¿no? Estos puentes están con el tablero suspendido. Eso les da a los diseños una belleza muy recalcante, digamos, ¿no? Distinta a lo que es los otros tipos de puentes, ¿no? El tablero puede ser de acero o concreto y es muy versátil, ¿no? Entonces es una estructura que es muy versátil, y aparte de ser bella, aparte de lo que hace un puente, que es comunicar vías, da un atractivo turístico, digamos, ¿no?
Vemos aquí este tipo, ¿no? Este es el tipo, ¿no?, de puentes atirantados. Este diseño de puentes atirantados también lo pueden encontrar en el manual de puentes arco y atirantados, ¿no? Y bien, esto era lo que les queríamos compartir. Querida comunidad de CERSA, los invito a compartir el video para que puedan acceder al material que les acabamos de mostrar. Un saludo y nos vemos en el próximo Aprende con CERSA.